Como Jacob engaña a su padre y le roba la bendición a su hermano mayor, tendrá que huir para salvar su vida. En el exilio, Dios lo confronta en Betel. Desde entonces, Jacob, el engañador, también sufrirá algunos desengaños. En vez de que Raquel, a quien Jacob amaba, le llevaron a Lea, la hija mayor, y él tendrá que trabajar 14 años para ganarse a sus esposas. Queridos amigos, queridas amigas, hermanos, sean todos muy bienvenidos a una nueva clase de maestros de Escuela Sabática. Querido amigo Brian, querido amigo Rodrigo Coronado, les damos la bienvenida. Para comenzar vamos a orar para introducir lo que queremos que nuestros queridos maestros aprendan esta semana. Brian, por favor, dirígenos en esta oración. Vamos a orar. Querido en Dios, te damos las gracias porque nos das la oportunidad nuevamente de poder abrir tu santa palabra y también poder reunirnos en este espacio donde rogamos que tu santa presencia nos pueda acompañar. Imploramos cada una de estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como hacemos cada día, cada semana, cada capítulo, repasamos alguna técnica especial de educación. Recuerden que nos estamos basando en el libro Guía de Discipulado para Líderes de Unidades de Acción, en donde encontramos diferentes técnicas para que nosotros a la hora de tomar la lección podamos apoyar y dar una mejor clase. Brian, por favor, introdúcenos. Sí, durante esta semana y en este capítulo vamos a hablar especialmente sobre el uso de ejemplos, ilustraciones y dinámicas que nos puedan ayudar a que el aprendizaje de nuestros alumnos pueda ser perdurable y también pueda de alguna forma tener elementos técnicos para su creación y especialmente su selección. ¿Ya? Durante el día de hoy vamos a hablar especialmente sobre esa importancia en el aprendizaje, el uso de ejemplos. Muchas veces nosotros utilizamos ejemplos, pero nos menciona que el uso de ejemplos es importante para dar una introducción al tema. Si hablamos de ejemplos, entonces la importancia de tener una hojita donde tengamos todo bien repasado, todo bien destacado, va a servir bastante para que a la hora de dar la lección nuestros hermanos puedan estar guiados por nosotros, porque a veces simplemente nos guiamos por el folleto, pero sería bueno, queridos hermanos, que podamos tener una hoja en la cual tengamos los puntos principales, los puntos a destacar que nos llamaron la atención y también ejemplos de la vida cotidiana para que de esa manera nuestros queridos hermanos también puedan llevarlo al día a día. Recordemos la importancia de llevar la lección a lo común, al día a día, a lo cotidiano. Sí, mira, sabes que yo estoy de acuerdo contigo y creo que también podemos aplicar algunas otras cosas en cuanto a esto de la didáctica o de los ejemplos, ¿cierto? De las ilustraciones. Yo hace años atrás, aunque no lo crean, tuve la oportunidad de hacer clases en primero básico. Estoy hablando de hace harto tiempo atrás, año 2009. Y yo recuerdo que cuando hacíamos las clases a los niños, nosotros teníamos que utilizar algunos elementos que nos ayudaran a hacer que los niños pudiesen internalizar el conocimiento a través en ese tiempo usábamos tarjetones y cosas así, ¿cierto? Para que los niños pudiesen aprender a leer, por ejemplo. Ahora, yo creo que cuando nosotros estamos en la escuela sabática, y acá quisiera hacer un pequeño paréntesis también hacia los maestros de niños, porque me imagino que también ellos escuchan, ¿verdad? Ellos tienen los fanelógrafos, tienen tal vez una mayor facilidad para poder enseñar la clase porque tienen una salita especial para esto. En cambio, la clase de los adultos está, ¿verdad?, dentro del templo, entonces es un círculo generalmente. A veces las bancas de la iglesia no permiten hacer un círculo, sino que los hermanos están, ¿cierto?, casi como en una sala de clases, pero yo creo que el maestro también puede llevar ilustraciones físicas, puede llevar una imagen, puede mostrar tal vez un elemento, puede llevar una figura, algo que pueda hacer que se genere un enganche, ¿verdad?, para que el conocimiento pueda ser internalizado mejor o para que la discusión, la conversación se pueda abrir de una mejor manera. Lo mismo con los ejemplos. Y vemos que Jesús también utilizaba esto, por ejemplo, en las parábolas, ¿verdad? Jesús decía, el sembrador salió a sembrar. Y le estaba hablando, ¿verdad?, a una comunidad en la que eso era algo muy conocido. Yo creo que vivimos acá en Santiago en este momento, ¿cierto? Pero tal vez nos escuchará algún hermano que sea del sur o del norte, tal vez para ellos hay otras cosas que sean
cotidianas que puedan ser utilizadas para entrar en el estudio de la lección. Qué importante entonces es llevar lo que estamos estudiando en la Biblia, un libro escrito hace varios años atrás, ¿no?, a la actualidad. No es pecado entonces, queridos hermanos, poner una especie de parábolas o ilustraciones propias a nuestro contexto cultural, a nuestro contexto momentáneo, para que nuestros hermanos, para que nuestros oyentes puedan comprender de mejor manera lo que se está estudiando. Sí, yo quiero leer una cita de la hermana Elena de White en Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice que Jesús buscaba un camino hacia cada corazón, usando una variedad de ilustraciones. No solamente presentaba la verdad en sus diferentes fases, sino que hablaba al corazón de los distintos oidores. Y aquí también más adelante dice que utilizaba mediante figuras sacadas de las cosas cotidianas, como decía Rodrigo, y es así como las personas escuchaban la voz del Señor. Vemos también allí, en este caso, diferentes parábolas, ilustraciones que Jesús utiliza: la oveja perdida, la higuera, la luz, la sal y muchas otras que nosotros están presentes en el Evangelio. Ahora, las ilustraciones nos pueden ayudar en varias instancias de nuestro repaso de la lección. Puede ser al principio para dar una inducción, para ir avanzando en este caso en la temática, o también para dar una conclusión, un llamado. Al final, muchas veces nosotros como pastores varias veces utilizamos ilustraciones para hacer un llamado. Yo siento que de forma práctica, ahora introduciendo esta nueva estrategia, yo creo que una de las formas que nosotros podríamos partir quizás esta lección de escuela sabática, utilizando los métodos de ilustraciones, puede ser: aquí todos los tres somos hermanos. Y sucede que la lección de esta semana habla especialmente sobre dos hermanos. Quizás partir cómo nosotros convivíamos con nuestros hermanos, cómo nos llevábamos, cómo también la diferencia entre el uno y el otro. Nicolás, ¿tú tienes hermanos o hermanas? Sí, yo tengo una hermana menor. Y claro, cuando niños no nos llevábamos muy bien, peleábamos, o sea, tampoco nos llevábamos mal, pero peleábamos, típico de niños, ¿no? Pero ahora de grandes nos llevamos bastante bien. Y claro, ese tipo de ilustraciones nos pueden llevar a revisar la relación entre Esaú y Jacob, porque no es algo tan distante. Los hermanos han existido desde el principio de los tiempos, Caín y Abel, ¿no? Ahora Jacob y Esaú, y vamos revisando cómo es la relación entre hermanos. Y es por eso, queridos maestros, que también podemos usar nuestras relaciones quizás, o algunas conocidas sin nombres para cuidar identidades, sobre las relaciones de hermanos y compararlas cómo eran los padres, y eso abre mucho el diálogo, ayuda bastante. Volvemos a lo que estábamos, ¿cierto?, diciendo, esto de tomar cosas de la vida cotidiana de cada persona, ¿cierto?, y poder ilustrar a través de eso. Y bueno, la lección que vamos a tratar este día, ¿cierto?, Jacob, el suplantador, va a entrar por esa línea, ¿cierto? Y podemos utilizar ese enganche de esa conversación para poder, ¿cierto?, presentar la lección de esta semana. Sucede que también las ilustraciones nos pueden ayudar a dejar quizá o dar explicación a conceptos un poco más difíciles, un poco más complejos. Ya también nos ayuda también para hacer algunas conclusiones o llamadas. Mientras más sentido tiene la ilustración, mientras más cercanía tiene la ilustración a la vida cotidiana, va a tener un mejor resultado. Por esa razón es importante que nosotros utilicemos la ilustración en los ejemplos, porque Jesús mismo lo utilizó, fue nuestro gran ejemplo, nuestro gran maestro, que nosotros como maestros de escuela sabática debemos seguir. Y si Jesús utilizó ejemplos y ilustraciones, ¿por qué no nosotros poder incluirlo en nuestro repaso de la lección? Muy bien, entonces queda el desafío para nuestros queridos maestros: aprender a llevar lo que se repasa en la semana, el estudio, ¿no?, a lo cotidiano, contemporáneo, a lo que está sucediendo el día de hoy. Bien, la lección de esta semana lleva por título Jacob el suplantador, y tenemos allí el versículo de memoria que está en Génesis capítulo 27, versículo 36, y dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no ha guardado bendición para mí? Bueno, vamos a comenzar desde ya, ¿cierto?, con la lección de esta semana, y voy a partir con una pregunta, ¿cierto?, que es la que abordábamos recién y se la voy a hacer a Brian.
Brian, tú tienes hermanas, ¿cierto? Yo sé que sí, tienes 2 hermanas. ¿Cómo fue tu relación de pequeño, ¿cierto? Con tu hermana, a grandes rasgos, ¿verdad? No vamos acá a delatar ninguna situación personal íntima, ¿no? Sucede que, como comentaba Nicolás, cuando pequeños muchas veces para nosotros las peleas o discusiones son quizás más frecuentes por el hecho de, primero, que somos de distintos géneros y además en este caso nosotros vivíamos en una misma pieza, entonces también el espacio era reducido, teníamos obviamente nuestros caracteres son diferentes, pero sucede que cuando nosotros vamos creciendo, muchas veces nuestra relación va mejorando o no va teniendo las mismas discusiones que cuando éramos niños. Yo veo también en esta pequeña quizá ejemplo o pregunta que tú me haces, también yo veo esa relación que tenía Jacob y Esaú. Porque desde el principio dice la Biblia que desde el comienzo, cuando ellos nacen, ya viene de una situación bien diferente, porque uno viene tomado del pie del otro. Entonces, ahí dice que la escritora cristiana comenta de que quién iba a salir primero, porque venía detrás también un concepto de pacto, un concepto de primogenitura, que también es un tema que durante esta semana estuvimos estudiando. Bien, sí, interesante, ¿no? Como la lección va a entregarnos esta relación, bueno, no solo la lección, sino la Biblia en realidad, va a entregarnos esta lección de comparación y de contraste entre 2 hermanos, ¿verdad? Que ambos representan también algo interesante. Lo veíamos también en la lección anterior, de alguna u otra manera, ¿cierto? En este contraste entre Isaac y su hermano, ¿cierto? Ismael. Sin embargo, acá ambos hijos son hijos de Isaac, ambos descienden directamente de la promesa, ¿no? Porque Isaac es el hijo de la promesa. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de la historia de estos dos hombres, ¿cierto? De Esaú e Isaac, que de alguna manera hay una crianza que podríamos decir que no es la mejor, ¿no? Porque ellos no se llevan bien aparentemente. Hay una disputa entre ambos y es más, la misma madre no está de acuerdo con el padre al parecer en cuanto a cuál de los hijos tiene que recibir la bendición y la primogenitura. Me gustaría que abordar un poquito ese aspecto antes de seguir respecto a lo que es la bendición y la primogenitura. Ustedes saben que la primogenitura es el hecho simplemente de haber nacido primero. La primogenitura se le otorgaba al varón, al primer varón nacido. Si había una mujer que nacía primero, no era la primogénita. El primogénito era el primer varón que nacía en el hogar. Y también, ¿cierto? El primer varón no solo era el mayor, sino que también era el que tenía el derecho de la herencia, ¿cierto? Tenía la bendición. No nos olvidemos que la bendición viene también, ¿cierto?, asociada a algo material que se entrega, ¿cierto? No es simplemente que el padre de la casa decía, seas bendito y era bendito, sino que también había un tema económico de por medio, ¿verdad? Y entonces el que tenía que recibir aquí en este caso la bendición y era el primogénito. Sin embargo, la Biblia nos dice que Esaú de alguna manera menosprecia la primogenitura, la entrega, ¿cierto? Así, simple y lisillanamente, y luego Jacob le va a robar, ¿cierto?, la bendición. Hay 2 conceptos distintos allí, pero que están asociados y que finalmente de alguna manera le corresponden a Jacob. Lo vamos a descubrir eso con el tiempo, con la lectura que hagamos de la Biblia. Sin embargo, nuevamente vamos a encontrar en esta lección que el hombre trata de ayudar a Dios en el cumplimiento del propósito. Y allí hay un problema, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ir avanzando. Yo quiero preguntarle aquí a nuestro pastor Nicolás. Pastor, allí tú ves, ¿cierto?, algún contraste interesante. ¿Cómo era la personalidad, verdad, de Esaú y cómo era la personalidad de Jacob, ¿cierto?, que se contraponen de alguna manera. A mí me llama la atención algo. ¿Qué cualidad tendría Jacob por sobre Esaú como para ser llamado al primogénito, ¿no? Y bueno, notamos que los caracteres eran bastante diferentes. Dice la Biblia que Esaú era un cazador, era un hombre valiente, corajudo, como se podría pensar, pero Jacob era más tranquilo. De hecho, hay una palabra interesante allí que es tam, que en el hebreo es un sinónimo de tranquilidad, ¿cierto? Y también se habla de que Noé, en algún sentido, era así. Jacob tenía una cualidad importante para ser un patriarca, la cualidad de la meditación, del ser tranquilo, y que era lo que Dios básicamente esperaba de los que tomaran, por así decir, el testimonio,
para seguir adelante con eso. Este verbo es que se aplica a Job y también a Noé, como lo comentábamos. Pero yo quiero hacer una pregunta acá para los que estamos comentando. ¿Qué cualidades piensan ustedes? ¿Qué hacía que Jacob fuera el depositario de la bendición y no Esaú? Brian, ¿por qué piensas tú que era Jacob y no Esaú? Bueno, en la misma Biblia, yo quiero que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo número 34, que fue una aseveración que comentó ahí Rodrigo. Dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas. Dice que él comió y se levantó y se fue. Y aquí está la palabra. Así menospreció Esaú la primogenitura. Es aquí donde nos damos cuenta que Dios conocía el carácter tanto de Jacob como de Esaú. Y especialmente en este pequeño detalle que Moisés escribe en este libro, sucede que es Esaú que menosprecia la primogenitura, es decir, menosprecia lo que es perdurable, lo duradero, lo eterno. Él prefiere algo momentáneo y lamentablemente Dios no necesitaba una persona que eligiera lo momentáneo, sino todo lo contrario, que eligiera algo durable, perdurable y especialmente eterno. Claro, y además también vemos que el Señor ya había determinado que esto fuese así. Nosotros cuando vemos el capítulo 25, verso 23, allí se dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es decir, de alguna manera Dios ya tenía determinado que Jacob era el hijo el que iba a seguir el linaje, ¿verdad?, de la promesa que estaba, ¿cierto?, plasmada en Isaac. Entonces, qué interesante, ¿no?, como el Señor va, él armando el plan, él sabe lo que es mejor. Sin embargo, bueno, vamos a ver algunos aspectos de lo que ya mencionábamos hace un momento. Me gusta cómo Dios va pasando por encima de las tradiciones humanas, ¿no? Porque desde el punto rígido de la ley, al que le correspondía, gustase o no la primogenitura, era Esaú. Era su derecho, nació primero. Si bien Jacob le tomó el calcañar mientras iban saliendo del vientre de su madre, nació primero. Y como fuera, ¿cierto?, le gustase o no, vendida o no, tenía todos los derechos de poder recibir aquella bendición. Sin embargo, Dios pasa por encima de esa ley humana y le da la bendición de la primogenitura a Jacob. Y como bien mencionaba Brian hace un minuto, muchas veces queremos ayudar a Dios y queremos también hacer algo de nuestra parte, pero recuerdo muy bien lo que le dijo el Señor a Moisés cuando el pueblo iba cruzando el Mar Rojo. Le dice, ¿por qué el pueblo está quieto, cierto? Porque están allí mirando hacia atrás. Diles que avancen. Y luego el Señor le repite a Moisés, quédense quietos y vean que yo soy el Señor. Dios no necesita ayuda humana para lograr hacer realidad sus designios en nosotros. Dios sabe cómo lo va a hacer y la importancia de que nosotros nos quedemos quietos, confiados en sus caminos para poder seguir avanzando. En este capítulo, especialmente el capítulo 25, que ahí Rodrigo también hizo alusión, nos damos cuenta cómo Jacob engaña, en pocas palabras, ya a su padre. Lo engaña a Isaac, que estaba en una situación lamentablemente ya de edad que él no veía. Entonces, y es aquí donde también se involucra especialmente la madre. Se involucra en este caso esta mujer que tenía una preferencia por Jacob, que se daba cuenta que en pocas palabras el patriarca tenía que ser en este caso Jacob, pero nos damos cuenta que a pesar de todas las ayudas que podría haber hecho esta mujer hacia Dios, en esta escritora cristiana, en Patriarca y Profeta Elena White, comenta que la promesa hecha por Abraham se iba a confirmar en su hijo Isaac y más adelante se iba a confirmar en Jacob. Y nos damos cuenta que Jacob toma esta decisión y lamentablemente al tomar esta decisión pierde su familia porque tiene que ir escapando especialmente de Esaú. Esaú se da cuenta de esta situación y va en búsqueda de esta búsqueda implacable, buscando en pocas palabras a Jacob, con el objetivo de matarlo, de poder quitarle en pocas palabras la bendición que el padre le había entregado. Y ahí nos damos cuenta que Jacob, en una noche estrellada, Dios nuevamente le entrega esta promesa, le vuelve a recordar así como lo hizo con Abraham, y él tiene un sueño bien interesante, que es un sueño, algunos sueños, o lo podemos llamar una ilusión, es la escalera. Y en esta escalera donde él ve de alguna forma que ve varias cosas interesantes. Rodrigo, ¿qué es lo interesante de esta escalera? ¿Por qué Dios utiliza
esta ilustración, que durante antes de empezar hablábamos de las ilustraciones, ¿por qué Dios utiliza esta escalera para hablar o llamar a Jacob? Sí, mira, es interesante porque cuando veíamos la relación entre Jacob y Esaú veíamos un contraste, ¿no? ¿Cierto? Entre el que era elegido por Dios y el que tenía la perspectiva humana, digamos. El que anhelaba la bendición espiritual y el que anhelaba la bendición material. Y ahora, luego, cuando Jacob, ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? Engaña a su padre, se pone ese pelos de animal, ¿cierto? En los brazos, en el pecho, y le prepara una comida a su padre, ¿cierto? Y finalmente recibe la bendición. Esaú le dice, yo te voy a matar. Cuando mi papá muera, yo voy a guardar los días del luto y después te voy a matar. Entonces, por temor, él huye y finalmente va de vuelta a los orígenes. Va de vuelta hacia de donde había salido su madre, ¿cierto? Va a donde la parentela, va a buscar apoyo, ayuda y finalmente también una esposa. Cuando él va en ese camino, como tú bien decías, él tiene un sueño, dice que estaba allí durmiendo y dice que ve una escalera que aparece y que llegaba desde el cielo hasta la tierra. Ahora esta es una ilustración que el Señor hace, la palabra hebrea natzap, ¿cierto? Escalera, hace relación también con esta expresión que aparece aquí, ¿cierto? Que la escalera estaba en el suelo y también hace relación a que la escalera llegaba hasta el cielo y se posaba hasta el cielo. Ahora, aquí hay una conexión, pero también hay un contraste, ¿cierto? Hay un contraste en que siempre el ser humano es el que busca tratar de subir hacia donde está Dios. Y lo vemos en la torre de Babel, ¿cierto? En la torre de Babel el hombre trata de elevarse para llegar hasta donde está Dios. Sin embargo, en la escalera de Jacob, por eso que después Jesús también va a aparecer como en esta ilustración, ¿cierto? Diciendo que Él es la escalera, ¿cierto? Entonces, y ahora vemos que la escalera desciende de una manera contraria. Dios es el que está descendiendo hacia el ser humano. Hay un contraste. Y es por eso que luego cuando Jacob ve esta visión, o tiene este sueño más bien, ¿cierto? Él pone ese nombre Betel, ¿cierto? Esta es la casa de Dios. A diferencia de Babel, ¿cierto? Que parecía ser un lugar de confusión, o la puerta de los dioses, ¿cierto? Que los hombres querían hacer. Vemos acá un contraste muy grande y hay una ilustración, ¿cierto? Dios a través de esta escalera nos está diciendo, mira, yo soy el que puedo comunicarme contigo, es una iniciativa que nace de mí y yo tengo el poder y la autoridad para comunicarme, ¿cierto? Y darte esta bendición. Y es interesante notar que luego de esta ilustración, cuando Jacob despierta, él hace un pacto con Dios, ¿cierto? Y dice que le va a devolver el diezmo, ¿cierto? El diezmo. Y pareciera como de la nada esta idea del diezmo, antes de que el pueblo de Israel existiera como pueblo, antes de que Dios tal vez apareciera un mandato en la Biblia de entregar el diezmo o devolverlo, Jacob hace este compromiso que había aprendido de su abuelo, ¿cierto? De su abuelo Abraham. Ahora, es interesante todo esto. Podemos decir muchas cosas más, ¿cierto? Pero yo creo que respondiendo a la pregunta, principalmente aquí hay un contraste entre lo que hacen los hombres y lo que hace Dios, ¿cierto? Y Dios nos muestra a través de esta escalera. Así es, la idea de diezmo está presente desde antes del pueblo de Israel, así como la idea del sábado. De hecho, el sábado está antes de Éxodo 20, en Éxodo 16 nos encontramos con que el sábado, ¿cierto? Se les daba doble maná el viernes para que el sábado no recogieran. Asimismo, la idea del diezmo está presente desde antiguos, así como Abraham apartó también los diezmos y lo entregó allí a Melquisedec. La idea de diezmo nace a partir de lo que mencionaba Rodrigo, ¿no? Nace a partir de la intención de adorar a Dios. Nace como una respuesta a la grandeza de Dios. Cuando yo conozco a Dios, cuando yo reconozco la grandeza de Dios, cuando yo finalmente entiendo quién es Dios y lo que hace por mí, allí nace ese gesto de adoración dentro de mí que busca alguna manera de poder demostrarle a Él mi respeto, mi amor, su grandeza y lo que siento yo por Él. Y es por eso que allí en ese momento Jacob entrega los diezmos y pacta con Él, porque reconoce a Dios finalmente. No es al contrario, no es yo diezmo y después conozco a Dios, no, es yo conozco a Dios, me relaciono con Dios y luego de eso yo avanzo en mi pacto con Él. Sí, yo quiero leer el texto
que se encuentra en Génesis 28, versículos 14 y 15, dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí este es el pacto que Dios establece con Jacob, de que su descendencia y de que él nuevamente va a ser aquella persona que va a estar dentro del pacto. Pero sucede que nosotros vamos avanzando en la historia de Jacob y nos damos cuenta que en el texto que leímos hace pocos minutos dice que yo estoy contigo. ¿Será que Dios no estuvo con Jacob cuando, o por qué razón Dios permite que Jacob llegue en este caso a Labán? Y Labán, en pocas palabras, lo engaña, lo hace trabajar 14 años por su esposa. ¿Será en este caso que Dios no lo acompañó o quiere aprender con esta ley de la costumbre, de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, Rodrigo? Yo creo que acá nuevamente el Señor nos está mostrando un contraste entre los hijos de Dios, ¿cierto? Y finalmente, digamos de alguna manera, los hijos de los hombres o las ideas humanas, ¿cierto? Jacob nuevamente está aquí como representante de Dios, dice que él llega a este lugar del cual había salido su madre, ¿verdad? Y llega allí a donde, preguntando por Labán, y se encuentra con Raquel, con esta mujer, ¿verdad? Y dice que Jacob fue como un amor a primera vista, ¿no? Dice que le dio agua a los animales de Raquel y luego la besó. Y después dice que lloró y le contó a lo que venía, que era familiar y qué sé yo. Y finalmente allí se genera un romance, pero había una costumbre, ¿verdad? Y haciendo relación a lo que decía Nicolás, ¿cierto? De cómo Dios de alguna manera rompe las costumbres humanas, ¿cierto? De las tradiciones humanas en pro también de sus propias leyes, que son las que valen. Es decir, las leyes de Dios son las que tienen realmente validez. Y de alguna manera, ¿cierto? Vemos esto aquí también cuando Jacob se acerca a pedir a esta mujer como esposa. Su padre, bueno, lo hace trabajar. Lo hace trabajar un periodo de 7 años, ¿cierto? Por ella, pero después lo engaña con el pretexto de que no podía casarse la menor antes que la mayor. Y lo engaña, ¿cierto? Y Jacob finalmente, en vez de trabajar 7 años, termina trabajando 14 años. En vez de quedarse con una esposa, termina casado con 2 y finalmente queda con 4 mujeres, ¿cierto? Con las que tiene los 12 o 13 hijos, en realidad, que la Biblia menciona. Entonces hay un contraste aquí. Él primero es un engañador y ahora termina siendo un engañado. ¿Dios quiere enseñarle algo a Jacob? Claro que sí, ¿cierto? Es evidente que Jacob está ¿verdad?, moldeando su carácter para ser no solo Jacob, sino que después Israel, que es el nombre que nosotros recordamos hasta el día de hoy. Después la gente ya nunca más habló del pueblo de Jacob, la gente habló del pueblo de Israel. Entonces, y nosotros mismos creemos ser un Israel espiritual, ¿no? Entonces, creo que el Señor tenía algo que mostrarle, ¿cierto? Algo poderoso que decirle a Jacob. Sin embargo, también vemos una vez más, ¿cierto? Algo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros, un contraste, pero cómo finalmente, digamos, los buenos, ¿cierto? Los hijos de Dios van a salir victoriosos, porque Jacob sale victorioso por sobre Labán, ¿cierto? Y de hecho, después incluso se trata de dar un golpe a la idolatría de Labán y una serie de cosas. Entonces, bueno, es importante esto que estamos hablando respecto a la vida de este hombre. La importancia de aprender a confiar en Dios incluso cuando somos engañados, ¿no? Porque notamos acá que Jacob está luchando por poder avanzar, está luchando por poder hacer realidad el sueño de Dios en su vida. Ha sido engañado, sin embargo, sigue confiando en el Señor. Sucede que cuando nosotros vemos la historia de la historia de Jacob, que después le cambian el nombre, sucede que cuando él llega al fin de poder estar con la mujer que tanto soñó, por el cual tanto trabajó, lamentablemente ella tiene un problema. Y nosotros durante esta semana nos dimos cuenta, el problema que ella tiene es estéril, la misma situación que vivía en este caso la Sara. Entonces nos damos cuenta que aquí nuevamente se repite esta situación, nos damos cuenta que tanto Lea como la sierva de Lea, en este caso también la sierva también del amor de Raquel en este caso, también tiene hijos, pero al final de toda esta historia
tiene el primer hijo que lo llama José, y lo llama también José porque dice que Dios ha quitado mi afrenta y añade en este caso a otro hijo de Jehová. Sucede que cada uno de los nombres de los hijos de Jacob tiene un significado. Había también una envidia entre Lea y Raquel por el hecho de que Lea podía tener hijos y Raquel no. Después tiene un problema Raquel con su sierva. Entonces nos damos cuenta que estas personas nuevamente vuelven a darse cuenta que Dios está al mando de todo. Porque el texto dice ahí en el libro de Génesis, dice que Dios le abre la matriz a Raquel. Es decir, Dios permite que Raquel pueda tener, en este caso, un hijo. Dios cumple sus propósitos y su pacto especialmente que él había hecho con Abraham a través de Raquel, teniendo en este caso la hijo de la promesa. Me gusta a mí que Dios acá no deja a nadie de lado. Si bien Lea no se casó por amor con Jacob, Dios le permite tener hijos a ella. En primera instancia, ¿no? Tiene al mayor, Rubén. Dios bendice en primera instancia a Lea, a la menos agraciada, a la menos favorecida y a la menos amada. Es bueno ver cómo Dios se preocupa de todos. Y aunque no fue culpa de ella lo que pasó, porque no fue culpa de Lea que Labán haya decidido lo que decidió y que Jacob la haya tal vez menospreciado en algún minuto, Dios la bendice de igual manera, porque no es responsable de todo lo que está ocurriendo. De hecho, cuando le comienza a dar hijos, uno de los hijos, o los últimos hijos ya, los hijos en general de Lea, tienen nombres que significan, por ejemplo, Simeón, Dios me escuchó, o Judá, que significa alabanza. Ya Lea se olvida de su dolor. Vemos también cómo los hijos ayudan a que las madres se olviden de su dolor. Una vez una amiga dijo, yo tendría hijos porque no me gustaría quedarme sola. Porque mi esposo, como trabaja lejos, de repente un hijo sería bueno en mi vida cotidiana porque así no estaría sola. Y qué lindo es como bendición de Jehová son los hijos y traen alegría a la familia. Y lo dice usted que va a ser papá pronto, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿sabes qué? Algo que me llama mucho la atención aquí es que la bendición que el Señor le prometió, ¿verdad?, a Abraham, luego que se traspasa a Isaac, luego a Jacob, porque finalmente la bendición queda con Jacob. Y nosotros vemos ahora otra vez el contraste que mencionábamos entre las dos esposas, ¿cierto? Otra vez, ¿cierto? Raquel y Lea, una amada y la otra parecía que menospreciada, pero vemos que Lea es una mujer espiritual, a pesar de que participa también de un engaño. Pero Lea, perdón, es una mujer espiritual, una mujer que con los nombres de sus hijos alaba al Señor, como bien decía Nicolás. Y ahora, si nosotros vamos hilando un poco más fino, la promesa no sigue a través de Raquel, sigue a través de Lea. Y Lea es la madre de Judá, quien finalmente va a ser el antepasado de Jesús. Entonces, ¿cómo el Señor nuevamente ordena los planes de acuerdo a su criterio sagrado, santo, eterno, ¿verdad? Y Él determina que sea, ¿cierto?, Lea, la madre o la antepasada de Jesús. Es interesante, ¿no? Que finalmente el Señor va a cumplir lo que dice. Dios dice, vas a hacer bendición, todas las naciones van a ser benditas a través de ti. Y yo creo que qué mayor bendición saber que a través de su descendencia vendría el Mesías en algún momento, ¿cierto? Los reyes de Israel y todo aquello que trajo tanta gloria y grandeza, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Sí, sucede que después de que ya Jacob hace familia y se está dando cuenta que ya la familia está creciendo, de que está teniendo algunos conflictos de territorio o conflictos también con Labán. Y quiero leer ahí el texto, Génesis capítulo 30, versículo 27. Dice, Labán le responde porque Jacob toma la decisión de irse. ¿Por qué razón? Porque Dios le ordena que se vaya de ese lugar. Ya en el capítulo 30, versículo 30 es donde Dios le da esta indicación. Pero dice que a mí me llama la atención, versículo 27 y 28, dice que Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, dice, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y aquí nos damos nuevamente cuenta que la generación, los hijos en este caso de Abraham están desde el antepasado, en este caso de Jacob, sigue teniendo en este caso bendición, sigue habiendo bendición de parte de él. Y dice el versículo 28, dice, señálame, le dice, tu salario y yo te lo daré. Pero ahí es interesante que Jacob no se preocupó por el aspecto de dinero.
Le dice, a mí no me interesa la cantidad de dinero que tú me vas a entregar para que yo me pueda quedar, porque Labán lo que quería hacer era que su fortuna siguiera creciendo, porque Dios estaba presente en la vida de Jacob. Pero aquí donde Jacob toma la decisión de irse, él toma su gente y va en camino, especialmente dice que voy a volver y voy a hacer mi propia casa en el versículo número 30. Jacob necesita tener lo suyo, porque Jacob necesita también constituir su propia casa con sus hijos, con su familia, con sus esposas y especialmente con todo lo que el Señor tenía preparado para él. La importancia de lo que dice el Señor en el libro de Génesis. Y dejará el hombre a padre y madre, ¿no? La importancia de no vivir tal vez con los suegros. Yo no quiero atacar a nadie que pueda vivir con los suegros, no se sienta atacado, ¿no? Pero la importancia de aprender a hacer su vida solo, aparte. Jacob necesitaba crecer, Jacob necesitaba avanzar y además Labán, dice la misma hermana White, que Labán y sus hijos comenzaban a sentir envidia de la prosperidad. Jacob pensaba que era porque eran manchadas y porque él las ponía de una manera especial a las ovejas, pero no tenía nada que ver con eso en realidad. Era la bendición de Dios que estaba sobre él y sobre su familia. Ahora, Jacob también se va porque ahí en el Patriarca y Profeta menciona que Jacob habría dejado su estatuto de parentela mucho antes, dice, si no hubiese temido encontrarse con Esaú. Dice que aquí Jacob también toma la decisión de irse de Labán porque es obvio, o sea, Esaú ¿dónde lo va a buscar? En los parientes más cercanos, en los parientes que están cerca o los que están vivos. Y recordemos que durante toda la vida de Jacob en cada momento que él veía su descendencia, veía a sus hijos crecer, en cualquier momento él tenía el miedo de que Esaú llegara y de que pudiera, en este caso, intervenir allí y pudiera, en este caso, pasarle algo tanto a él como a su familia. Ahora también vemos las consecuencias de intentar ayudar a Dios, porque Jacob llega a conocer a sus esposas, a su familia, solo de una manera errónea porque intentó ayudar a Dios. De hecho, su madre fallece sin que él pueda despedirse, por la misma razón, porque él intentó ayudar a Dios. Cuando nosotros intentamos hacer algo en los planes de Dios, no siempre ocurren cosas muy buenas. De hecho, tenemos que pagar los precios. Importantísimo será entonces que podamos enseñar esta semana cómo debemos confiar en Dios, las consecuencias de intentar ayudar a Dios con mis métodos, con mis planes, y por qué debemos enseñar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que Dios, que el Señor sabe sus caminos y cómo realizarlos. Rodrigo, para ir redondeando las ideas, para poder ir cerrando, por favor, ayúdanos con la conclusión. Ok, me gustaría leer rápidamente un pedacito, ¿cierto?, de un comentario de Ellen White y dice: Jacob pensó lograr el derecho a la primogenitura mediante el engaño, pero se chasqueó. Pensó que había perdido todo, su relación con Dios, su hogar, todo lo demás, y allí estaba como fugitivo, frustrado. ¿Pero qué hizo Dios? Lo contempló en su condición desesperada. Vio su desengaño y vio que había en él elementos que redundarían para la gloria de Dios. Tan pronto Dios vio su condición, le presentó la escalera mística que representa a Jesucristo. Aquí está el hombre que había perdido toda relación con su Dios, y el Dios del cielo lo contempla y consiste en que Cristo salve el abismo abierto por el pecado. Podríamos mirar y decir: anhelo el cielo, pero ¿cómo puedo alcanzarlo? No veo ningún camino. Eso es lo que pensó Jacob, y por eso Dios le mostró la visión de la escalera. Y esa escalera conecta la tierra con el cielo, con Jesucristo. Un hombre puede subir por ella, pues la base descansa sobre la tierra y el peldaño superior llega hasta el cielo. Finalmente, queridos amigos, ¿cierto? Pastores, queridos hermanos que nos están escuchando, amigos, podemos decir que yo encerraría todo esto, ¿cierto?, en un concepto, y es que finalmente, más allá de la desesperación humana o de la problemática humana, el Señor es el que tiene el control, y el Señor, ¿cierto?, es el que tiene el dominio, ¿cierto? Y Él quiere comunicarse con nosotros a pesar de la ruina del ser humano. Él es el que tiene, ¿cierto?, la autoridad de tomarnos, ¿cierto?, y usarnos conforme a su voluntad y para su gloria. Él no ve lo que nosotros somos, sino lo que podríamos llegar a ser, ¿cierto?, en sus manos. Necesitamos aprender de nuestras caídas, necesitamos aprender a confiar en Dios, ¿cierto? Incluso hoy en día, y no ser como Esaú,
que por la luz que tenía, lo grande que era, se envaneció y perdió todo lo que podía. Brian, si podrías tú, por favor, aplicar un poco de lo que hemos hablado hoy día y algunas palabras al cierre que nos podrías decir. Sí, durante esta semana estuvimos viendo tres grandes contrastes, como decía Rodrigo. El primero, tenemos los mellizos contrapuestos, ¿ya? Y la pregunta de reflexión es, ¿qué tipo de mellizo, qué tipo de hombre vamos a hacer? ¿Vamos a cumplir la misma labor de Esaú o de Jacob o de Israel? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en nuestra relación con Dios? ¿Vamos a intentar de alguna forma por nuestros méritos acercarnos a Jesús o que Jesús se pueda acercar por sus méritos hacia nosotros? Y especialmente para ir finalizando, dice que la gracia de Dios es inmerecida. Dios tuvo misericordia de él. Jacob pudo haber muerto hace ya en el mismo instante cuando él engaña porque cometió un pecado, cometió una falta muy grave, pero Dios tiene misericordia de él y hoy el Señor también tiene esa misma misericordia con cada uno de nosotros. La gran reflexión y la gran llamado que el Señor hoy nos hace es que si nosotros cometemos errores tan grandes como lo hizo Jacob y quizás hasta poder engañar, ser perseguidos, el Señor nos sigue dando un refugio o nos vuelve a dar nuevas oportunidades como lo entregó Jacob y especialmente hoy nos entrega una escalera llamada Jesucristo, con lo cual nosotros nos podemos acercar a Dios y encontrar la gran misericordia que Él tiene para con nosotros. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, estamos todos invitados a gozar de lo que Dios hace en nuestra vida, a madurar, ¿cierto?, en los caminos que el Señor pone delante de nosotros y a orar también para que podamos crecer. Así como estamos, los invito a orar. Buen Padre, gracias por tu palabra, gracias porque de ella podemos sacar lecciones hasta el día de hoy, porque permanece acá con nosotros, Señor, permanece contemporánea a nosotros y de esa manera podemos aprender de ti. Gracias por lo que tú nos enseñas y queremos rogarte que limpie nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros caracteres, nos hagas madurar para que así cuando llegue el momento de tu bendición podamos estar preparados. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.